Bienvenidas, bienvenidos a Emociones al Natural, el podcast en el que exploraremos el fascinante universo emocional aprendiendo a manejarlo de manera saludable. Aquí encontrarás un espacio para el autoconocimiento repleto de historias inspiradoras. Quédate, empezamos. Decíamos en el capítulo anterior que la alegría está más en el dar que recibir. Cuando se invierte esta dinámica, estamos más en el querer recibir que en el dar. Es frecuente que la tristeza, la melancolía y la desilusión rompan el interior del ser humano. Uno de los motivos principales por los que me decidí a dedicar la segunda temporada de Al Natural a las emociones es justamente porque hay veces, más de las que nos pensamos, que decimos sentir una emoción y la que está sucediendo es otra y no nos damos cuenta de ello. En consulta lo veo que detrás del enfado en muchas ocasiones lo que alberga es la tristeza, pues ambos sentimientos, ira y tristeza, tienen muchos caracteres comunes. Tompkins, uno de los más respetados especialistas en el tema, ha llegado a decir que la furia es una forma más intensa de tristeza. Supongamos que alguien traiciona tu confianza. Ese desengaño puede producirte enfado o tristeza, según lo vivas como una ofensa o como una pérdida. En ciertas culturas se favorece el dejarse sentir en la tristeza, en cambio otras intentan disuadirla, con lo cual las creencias culturales pueden influir sobre cómo vivimos la tristeza. Y justo en nuestra sociedad lo hacemos, sí, la tristeza no está de moda, podríamos decir, con lo cual uno de los mecanismos que tenemos para no sentirla es disfrazarla o transformarla en enfado, furia, rabia, ira. De este modo, y sin darnos cuenta, entramos en incoherencia, pues entre la ira y la tristeza hay una diferencia clara, y a pesar de sus semejanzas, son incompatibles la una con la otra. Con incompatibles me refiero a que no se pueden dar las dos al mismo tiempo. La ira es agresiva, activa, extrovertida, se vuelve contra el obstáculo. En cambio, la tristeza es un sentimiento introvertido, de impotencia y pasividad. El abatimiento, la tendencia a la retirada, la desesperanza son los ingredientes de la tristeza. En sociedades como la tahitiana no se posee una palabra para la tristeza. Se la sustituye con expresiones como ana anatae, que significa carecer de fuerza interior, o piaja, que significa sentir un peso, o haumani, que significa sentirse fatigado. El abatimiento es la disminución de las fuerzas que naturalmente se tienen. Si dura mucho el abatimiento, se convierte en languidez. Cuando el abatimiento es profundo y va acompañado de falta de ánimo, pesimismo, sentimiento de impotencia y falta de estímulos, se denomina depresión. La tristeza es un mal habitual crónico producido por las desgracias y los padecimientos. Aflicción, amargura, congoja, diferentes formas de sentir la tristeza. Pero veamos la diferencia.
La aflicción es una tristeza acompañada de llanto, intensa y pasajera. La amargura, en cambio, es un sentimiento duradero de tristeza mezclada con rencor y ligada a una humillación, un desengaño, una injusticia o una frustración. Suele ir acompañada de mal humor. La congoja es profunda y mezcla el llanto con el ahogo, como cuando los niños se atragantan al llorar de tanto como quieren hacerlo. Tristeza tiene verbo de proceso, entristecerse. En sí la tristeza no es de aparición fulminante. Cuando nos sucede una desgracia, esto produce un dolor y un sufrimiento. Y mientras que se lucha por evitarla o por no aceptarla, no se puede hablar de tristeza. La evitación y la no aceptación es la que produce el enfado, que es el telón de la tristeza. Esta aparece cuando esa actitud activa cesa y la persona acepta y deja de pelearse con lo sucedido. Entonces se da paso a la tristeza. La persona entristecida puede obcecarse en la tristeza. Hay una tendencia a alargar el duelo, motivado por varias razones. La tristeza es todavía una presencia del objeto perdido. Dejar de estar triste se vive como una pérdida definitiva, el olvido como una traición y una ofensa. Hay un tipo de tristeza sin causa. Sería como una tristeza poetizada, con una larga y complicada historia, la melancolía. Como escribía Calderón de la Barca, toda melancolía nace sin ocasión, y así es la mía, que aquesta distinción naturaleza dio a la melancolía y la tristeza. La melancolía solo se entiende cuando se ignora la causa o proviene de humor melancólico, y la tristeza cuando se sabe la causa, alguna pérdida o pesadumbre. La historia de la palabra melancolía procede del griego melas kole, que significa bilis negra. Era uno de los 4 temperamentos descritos por Hipócrates. Hay tristezas sobredeterminadas por el tipo de pérdida que las desencadena. Aquí estaríamos hablando de sentimientos como el desamparo y el abandono. Lo que se pierde en el desamparo, el desconsuelo, la desolación, la soledad, el abandono, son los bienes que produce la compañía. Otro tipo de tristeza sería la nostalgia. La etimología me parece bellísima. Nostros significa regreso y algios significa dolor. Es el ansia del regreso, el bien perdido, es la proximidad de la patria o del hogar o de los seres queridos. El miedo nos hace huir, el amor acercarnos, la furia librarnos de los obstáculos. Pero, ¿cuál sería la función de la tristeza? ¿Para qué sirve? ¿A qué nos ayuda? La tristeza se exterioriza mediante el llanto y las expresiones de pena, que son una petición de ayuda. La tristeza daría tiempo a que se realizara el trabajo de duelo. Nos da tiempo a recuperarnos, nos hace parar, descansar, sentirnos. De este modo, sentir lo que necesitamos para ponerlo a nuestro servicio y así recuperarnos. Hay veces que la tristeza nos para por largo tiempo y en esta sociedad que hemos construido entre todos de ritmos frenéticos, de productividades insanas, en la que es muy difícil podernos permitir el dejar de producir, el dejar de ser útiles,
que no nos viene bien, y lo pongo entre comillas, que sea por largo tiempo. Y entonces nos impacientamos, y quizá entonces la tristeza sea acompañada por desesperación. Y ahí es cuando estamos a las puertas de la depresión. Creo que algunas de las depresiones a las que nos enfrentamos vienen dadas por no dejarnos sentir en la tristeza el tiempo que ésta requiera. Por otro lado, hay que estar muy atentas para que seamos hábiles en darnos cuenta de cuando poco a poco yo voy sintiendo el salir de nuevo a la vida, que tampoco sucede de la noche a la mañana, pues es un proceso de ritmo orgánico. De este modo pienso que está, y lo pongo entre comillas, bien aprender a sentirse en la tristeza sin desconectarse de la vida. Y es esto lo que me puede salvar de obcecarme en la tristeza, como decíamos antes. El valorar los pequeños gestos de que estoy viva, el sol calentando mi piel, saborear una chocolatina dejando que se derrita lentamente sobre mi lengua, caminar a mi ritmo, fijándome en cómo apoyo los pies sobre la tierra, y otro día quizás fijándome en el movimiento que hacen mis brazos al caminar. Uno de mis grandes descubrimientos personales con la tristeza fue que yo antes creía que triste no se podía hacer nada. Y nada es nada. Mi imagen de la tristeza era estar en la cama, hacerme bicho bola y esperar. No sabía muy bien el qué tenía que esperar ni qué estaba esperando. Descubrí entonces que para la tristeza que yo sentía era importante que me diera espacios para llorar, estando bicho bola, y que me podía permitir ir a trabajar, ir al gimnasio o a donde quisiera que tuviera que ir. Podía darme el permiso a mí misma de hacer las mismas cosas, pero sintiéndome triste. Fue un gran aprendizaje el poderme mover por la vida sintiéndome triste. Hubo un día que me di cuenta que la tristeza había desaparecido y había sido sustituida por vitalidad, ganas de vivir, disfrute, ilusión y alegría. Pues la incapacidad de sentir tristeza está muy cerca de la insensibilidad. Y para despedirnos, hoy quiero regalarte un cuento de 26 cuentos para pensar de Jorge Bucay. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta,
es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Espero que te haya gustado este episodio dedicado a la tristeza. Recuerda que puedes responder a la pregunta que te dejo aquí abajo si me escuchas en Spotify. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? También puedes contactarme a través de Instagram al_natural_podcast. Ahí tendremos contacto más directo. Un saludo y hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarme. Recuerda que las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad. Tus emociones son valiosas y merecen ser atendidas. Nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural.